Pues hablamos de balonmano, tenemos que seguir hablando de la base. Un clásico de clásicos, el torneo HKT de Hondarribia, balonmano base. Y yo creo que es casi todos los años, bueno, uno tiene ya bastante costumbre de hablar de este torneo, pero bueno, como caló en su momento, se desarrolló bien y sigue teniendo esa apuesta firme además por el balonmano de base y balonmano de calidad. Y por lo tanto aquí estarán la Federación Guipuzcoana, evidentemente, la Vizcaína, la Federación Navarra y por supuesto un equipo de Txingudi. Vamos a hablar con Jurdan Arretxe, que es uno de los organizadores, porque hay un grupo de trabajo, pero él es de alguna manera el portavoz y hablaremos de otras cosas también de este torneo, pero bueno, en principio presentamos a quien tenemos que presentar, a su portavoz, Jurdan Arretxe. Arratsaldeon, zemuz? Eskerrik asko, gonbidatzeagatik, ongi gabiltza, ja prest, igarrako prest. Antolakuntza mailan, dena, bueno, arazorik ez dago, aurten ere, baina, bueno, beti aldaketak bideratu behar dira afera berriak, gauza berak, eta, bueno, arazorik gabe, urtero bezala. Bai, baina dena martxan jartzea urtero, badirudi beti erresa dela, hor dagoela, baina urtero martxan jartzea, eta bere horretan bideratzea aste santuko igande horretara garrantzitsua eta bere gauzak ere egiteko baditu. Estamos hablando de un torneo, nosotros lo hemos visto nacer, y ¿qué te voy a decir a ti? En este sentido. Y bueno, era un grupo diferente, pero muchos, bueno, creo que todos se mantienen. Todo el grupo aquel de trabajo se mantiene, ¿no? Sí, a ver, el torneo surge a comienzos de siglo, que parece que queda ya muy lejos, hace más de 2 décadas. Hondarribia Kirol Taldea es una sociedad que está muy vinculada a la vida deportiva de la ciudad, a la vida deportiva de Hondarribia, y entre las diversas acciones que había entonces, la sección de balonmano, pues seguro que mucha gente recordará aquellos partidos amistosos de verano de equipos de élite, ¿no? Pues el Bidasoa, en fin, muchos equipos que han pasado por el Polideportivo Hondartza, pero surgió una reflexión y es que, bueno, pues en categorías formativas había un cierto hueco, ¿no? Y a la hora de cubrir o intentar cubrir ese hueco se puso en marcha en el año 2000-2001, se puso en marcha este torneo y además que está dirigido al primer año de infantil, porque muchas veces cuando hablamos de infantiles, cadetes o juveniles, hablamos de campeonatos que, pues por desarrollo físico, táctico, de juego, pues van muchas veces seleccionados chavales y chavalas del segundo año de cada categoría, pero quedaba el hueco de primero y por eso está dirigido a jugadores y jugadoras de primer año infantil. Y tenemos a la Federación Guipuzcoana en primera línea de un lado, la Vizcaína también en primera línea, la Federación Navarra y por supuesto a la selección de Txingudi. Bueno, pues de este ramillete de equipos, de este cuarteto, pues tenemos balonmano de calidad. Sí. Porque es lo que se está gestando, lo que están formando los clubes, lo que las federaciones están detectando ese talento, que luego pues va avanzando, ¿no? Pero hay alguna novedad interesante este año, por ejemplo, en la selección de Txingudi, y luego me hablas del detalle. Es decir, un poco la génesis de estos y la filosofía que tienen estas selecciones. La primera edición, por ejemplo, conviene remontarse, ¿no? La primera edición participaron varias comarcas de Guipúzcoa. Luego el segundo año coincidió que había equipos de Bordils, un clásico del balonmano catalán, que estaban entre nosotros y se aprovechó para organizar un torneo y es verdad que en esa primera década, este año se celebra la 21ª edición, pero en esa primera década ya empieza a tomar forma pues, los actuales participantes, ¿no? Lo que ocurre es que en Bordils hay más jugadores de balonmano de base que habitantes. Digo porque una vez jugó el Bidasoa allí, una especie de almacén garaje, pero unos módulos muy bien preparados de unas instalaciones, pues hay más jugadores de base y jugadoras de base que habitantes en ese pueblo. Y sin ir más lejos, repasando las actas de aquella edición, uno de los entrenadores de los equipos de Bordils era Pau Campos, que luego ha tenido un larguísimo recorrido y tiene un larguísimo recorrido en el mundo del balonmano. Como digo, ya a partir de esos años empieza a ver las selecciones que a día de hoy están entre nosotros, ¿no? Lo que sí es cierto es que cada año todos los jugadores, como lo que decíamos antes del primer año infantil solo se tiene una vez, por lo tanto, todos los años los jugadores y las jugadoras son nuevos, ¿no? Y como decía, sí es verdad que cada año se ve, ¿no? Las evoluciones, quien trabaja al final son rachas, son épocas. Había selecciones que igual hace 10, 15 años tenían peores resultados, ahora tienen mejores, un pequeño bajón, un pequeño subidón, es normal, ¿no? También muchas veces hablamos en el deporte
de base en el deporte de cantera en cualquier modalidad, pues que son años, que son generaciones, pues en el balonmano también es lo que se ve, pero yo estoy seguro que veremos un gran torneo, porque además en esas edades, bueno, pues es igual que el fútbol, igual que el baloncesto, bueno, pues es, digámoslo así, es muy inocente, entonces vemos que igual de repente un equipo va ganando de 5, pero comete una serie de errores y de repente le remontan, bueno, pues hay mucha alternativa y es bonito y agradable de ver. Claro, y es un escaparate también, porque según pasan los años vas recordando aquellos jugadores que participaron en diferentes épocas, y el aficionado que va, muchos aficionados y aficionadas que repiten. Pues en un tiempo me acuerdo de Nieto, pero me acuerdo de John Azcue, me acuerdo de otros balomanistas que participaron en estos torneos, o de chicas que participaron. A ver si algún día tomamos nota del apellido o del nombre. Quiere decir que es un torneo a ese nivel muy, muy atractivo. Quizá hay otra característica: no se mira tanto el resultado, que sí, también ellos mismos, pero los padres y los educadores que acuden, tampoco miran tanto los resultados, sino los valores que hay en torno a ese torneo, ¿no? Sí, y sobre todo, al final lo que decíamos, ¿no? Al generar un evento para primer año infantil, hay que pensar que las jugadoras y los jugadores no se han visto una de esas muchas veces. Es decir, que quizá a final de esa temporada, con su club, con su colegio, pues se verán igual en una fase final del Campeonato de Guipúzcoa, Campeonato de Euskadi. Es decir, ellos también a la hora de gestionar según qué escenarios, nervios, no es algo que vivan en el día a día, y es algo que muchos y muchas de ellos en los próximos meses y en los próximos años, pues ojalá tengan oportunidad de ir a campeonatos de España, campeonatos de Euskadi. Claro, van a tener que gestionar otro tipo de eventos. Y luego nos encontraremos en los últimos 15 segundos de un partido determinado, que hay que saber gestionar también ese tipo de situaciones, que también llegan los tiempos. Llegan los tiempos. Y siempre. Y cuanto antes un deportista, cuanto antes empiece a estar familiarizado con ese tipo de situaciones, pues más garantías puede tener de resolverlas más adelante, lo cual no quiere decir que las va a resolver siempre. No. Pero a las últimas pruebas nos remitimos. Pero sí es cierto que, bueno, pues un torneo de estas características, sobre todo pues igual cuando estás jugando el pase a la final, cuando te estás jugando, pues quizá en los últimos segundos de un tercer puesto, de la propia final. Bueno, pues qué hacer, cómo reaccionar, pues es una vivencia. Yo creo que eso se quedan, y de cara a futuro también les ayudará. Chécate, yo creo que tuvo el acierto de saber elegir el escenario. Es decir, podía haber tenido la tentación en un momento determinado, por la amplitud o la repercusión del torneo, de llevarlo a Artaleco. Podía haber tenido. Quizá una entidad de Hondarribia no. Pero en un momento determinado sí. Pero yo creo que el escenario sí es el adecuado. Porque la verdad es que su aforo y su entorno pues dan pie para esto, para más cosas en lo que también rodea el torneo. Sí. Hombre, al final, HK Hondarribia Kiroltaldea se debe a la ciudad de Hondarribia, y todo lo que organiza, pues Don Iván lo hizo en Hondarribia, que terminó en Hondarribia, la media maratón de Euskal Herria, en su momento el torneo de fútbol de Soroeta. Por cierto, un inciso: recupera Bidasoa y Zulia la llegada a Kale Nagusia. Eso que se plantea con los adoquines y tantos problemas, bueno, adoquines para la Don Iván, adoquines para Bidasoa y Zulia, y para balonmano no hay adoquines. Pero bueno, quiero decir que parece que siempre se van a eliminar y no se van a eliminar. Pero bueno, al final sí es una entidad que estamos muy vinculados a lo que es el tejido deportivo de la ciudad, y además con el propio formato que tiene el torneo, que es de un día. Las instalaciones que hay en Hondarribia, que en este caso es el Polideportivo Hondartza, basta y sobra, ¿no? Aparte, como bien decías, a nivel de público, claro. Sí es verdad que muchas familias acompañan a las jugadoras y a los jugadores, pero luego con esas familias solo no se llena, lo cual significa que hay mucha gente, amantes del balonmano de Hondarribia, de Irún, de Guipúzcoa en general también, que acuden. Oye, y del Escualde de Bidasoaldea, ahora se están viendo también en Arrasoaldea, que hay mucha afición, en Donostialdea, que también hay mucha afición, hay jugadores además, y más allá, en Buruzaldea, y quiere decir que las comarcas guipuzcoanas, como decías, entran a formar parte de esa familia. A la gente que le gusta el balonmano, más allá que puedas tener un hijo, una hija, sobrinos, sobrinas, nietos, nietas, pero sí es verdad que año tras año ves un público que dices, bueno, no tiene ningún familiar directamente, pero le gusta, ¿no? Es decir, parece muchas veces que estos torneos están pensados solo en las familias, en la mona, la itona, los tíos, los primos, van, evidentemente, pero hay un público que va más allá, ¿no? Y así es como prácticamente todos los años
Tercer, cuarto puesto, sobre todo a partir del segundo partido, el de las 5, y luego ya las finales desde las 6 y las 7 de la tarde, Ondartza está prácticamente lleno. Por eso ya es un clásico, ¿no? Dice que podemos titular un clásico de clásicos en Semana Santa, aunque no lleve la reunión, pero bueno, Sí, sí. ya sabes que yo os digo siempre que hay que rezar, os lo digo. Entonces, es un clásico de clásicos del balonmano base. Sí, sobre todo las propias selecciones la tienen apuntada, la afición también lo tiene apuntado, los jugadores y los jugadores, como decía antes, ¿no? Pues cuando va llegando Semana Santa, pues las convocatorias, quién está, quién no entra, las jornadas de clasificación previas, no, pues bueno, yo creo que todo eso es bonito, es ilusionante y es lo que ha hecho, pues, lógicamente, también con el trabajo del propio grupo de trabajo, la sección de balonmano de la sociedad y también el respaldo de la sociedad y luego pues Ayuntamiento de Hondarribia, Dinui, todas las firmas que apoyan el torneo, que se haya permitido que incluso, pese a que haya pasado la pandemia, que se ha llevado por desgracia lo más importante, lo personal, ¿no? Pero también muchas actividades por delante, etcétera, pues que esto después de la pandemia también haya podido volver a levantar la persiana. Bueno, pues como ya sabes que en esta casa se defiende toda la vida y hemos defendido en otras casas que quien invierte en deporte merece evidentemente su repercusión y el reconocimiento, no vamos a tener empacho alguno en que efectivamente reconozcamos esas trayectorias, ¿no? Y este año pues hay que ponerse a trabajar, hay que ponerse el buzo de trabajo y hay unas entidades colaboradoras, empezando por el Ayuntamiento de Hondarribia, siguiendo por Dinui y otras. Eso es. Que puedes citar, Sí, evidentemente, que vamos a citar y vamos a comentar, porque luego incluso seguramente tengamos amigos comunes que están ahí en esas dinámicas, ¿no? Sí, luego la Federación Guipuzcoana. Siempre presente la Federación en una apuesta clara también. Sí, porque a la hora de organizar un torneo de estos, los que organizan lo saben y saben de lo que estoy hablando, pero al final todo tema de arbitrajes, trofeos, en fin, hay muchas cuestiones que hay que pelear con ello, ¿no? La Federación Vasca también, está el Brios Pasquier Recondo, está Grupo Cuétara, está el Restaurante Ardora, porque todos los participantes al mediodía no se van a casa, lógicamente. El último partido puede terminar 2 menos 20, 2 menos 25, luego hay una comida en el propio restaurante. Ya sabes que a las 4 empieza. Ya sabes que Cuétara y Brios Pasquier desempeñan un papel crucial porque hay que darle alimento a estos jóvenes. Eso es. Entonces, al final, entre todo eso es lo que hace falta para montar un torneo de estos, que mucha gente puede pensar, bueno, pues se organizan unos partidos y ya está. No. Bueno, pero si se quiere hacer un poco bien, al final desde las 9:30 de la mañana hasta las 8:15 de la tarde, que es más o menos la hora aproximada de la entrega de trofeos, pues hay todo un desarrollo que hay que cubrirlo y que no se puede dejar ni un detalle al uso. Y al amparo de una entidad como Hondarribia Kiroltaldea, histórica también ya, y el Ayuntamiento de Hondarribia, que sigue plenamente convencido de esa apuesta por el balonmano ya hace muchos años, y ahora hay presidente nuevo además en la entidad, Juan Luis Silanes, que tendrá la oportunidad de pasar por este plató, en el lugar que te encuentras tú. Y siempre lo hemos asociado al remo, pero ya en la última etapa le hemos tenido que asociar a todo tipo de deportes por sus responsabilidades. Entonces ya es presidente de Hondarribia Eskualoia y hay con el amparo también del Club Deportivo Bidasoa Irún, que no tenemos que olvidarlo, que ahí los planetas en su momento desempeñaron un papel crucial en el desarrollo del balonmano y ahora también. Sí, en ese sentido también ahí viene a sumar Hondarribia Kiroltaldea, claro. ¿No? Como decíamos antes, muy vinculada, es en el propio nombre, ¿no? Desde el año 85, muy vinculada al tejido deportivo de la ciudad, no tanto porque tenga ningún equipo de competición en ninguna modalidad, pero sí a la hora de organizar diferentes actividades que algunas han tenido un larguísimo recorrido, lo decíamos antes, el torneo de Soroeta, u otras que siguen, la media maratón que este año cumple sus 25 años, el torneo de balonmano infantil Hondarribia Kiroltaldea. Bueno, al final hay una serie de iniciativas que tienen que estar y algún campeonato de marmitaco. Habrá de las deportivas. Y alguno de atún para recuperar, que recuerdo yo. Sí, Sardiña una, atún una, en agosto. Para recuperar todo. También colaborando incluso con el Club de Remo. Con el Club de Remo ha organizado diversas actividades. Evidentemente. Siempre volcado a la ciudad, que es lo importante. Claro, y ahí voy yo a una segunda parte. Los voluntarios. Hemos hablado también de estos días con el presidente del Pasaia, Quirol Cartea, de fútbol, y hablamos con muchos clubes y ese es otro debate, ¿no? El de los voluntarios, pero es un asunto que está ahí sobre la mesa. Y no es fácil todos los años congregar un grupo de voluntarios que organice un evento de esta naturaleza, porque este domingo es especial para el balonmano.
y una ciudad como Hondarribia pues tiene su impacto. Y me parece importante. Sí, la sociedad, todas las actividades que desarrolla las tiene que desarrollar gracias a voluntarios, ¿no? Es decir, puede haber un núcleo que organice, que impulse, que es el que lleva prácticamente todo el peso a sus espaldas, pero el día que llega el torneo, por seguir el ejemplo de antes, el día que llega la carrera hace falta muchísimas más manos para que eso salga adelante y que no se desmadre en ningún momento y que esté todo controlado y salga según esté previsto, ¿no? Es verdad que socialmente yo creo que cada vez hay un mayor problema con el voluntariado, pero a nivel deportivo, y no solo a nivel deportivo, sino cultural, social, es verdad que tenemos muchas actividades, tenemos muchas cuestiones en nuestra sociedad que si no es de la mano de los voluntarios va a ser muy difícil que sigan adelante. Claro, y es tan importante el concepto y la idea y la filosofía del voluntariado. Y cada vez es más complejo. Es en todas partes, ¿eh? Yo hablo con mi familia que tengo dedicada al mundo de la pelota en Sempere y pasa 3/4 de lo mismo. Quiero decir que es así. Ahora, muchas veces para determinadas organizaciones hay que abonar ciertas cantidades y algún bocadillo para encontrar gente que esté en el apoyo. También el ciclismo tiene ese problema. Por eso quiero resaltar que tiene mucho mérito y que no es fácil organizar un evento de esta naturaleza en una jornada tan especial y con tanto público de fuera también, ¿eh? Que eso es otro aspecto. ¿Cómo os organizáis a ese nivel? Porque hay gente que se tiene que quedar a comer, los más jóvenes tienen que comer, evidentemente, tienen que cuidarse, tienen que estar en condiciones. En fin, hay toda una logística que hay que mantener. Sí, pues sobre todo el peso del torneo, digámoslo así, lo llevan Pachi Álvarez y Eugenio Arreche, digamos, durante el año, organización. Pero hay que decir que Eugenio Arreche es el aitacho de Jordan Arreche. Vale. La criatura. Algún día tiene que venir también. Tendría que venir. Un saludo, Eugenio. Y os voy a contar una pequeña maldad ahora. Me vas a participar. Cuando Radio Irún realizó su primera retransmisión, allá por el mes de abril de 1990, en Granollers, en el antiguo Pabellón de los Deportes, la siguiente salida creo que era a Rosalía. Bueno, pues el primer comentarista fue Eugenio Arreche, exjugador del Club Deportivo Bidasoa. Historias de la historia. Sería un libro de Carlos Fisas, pero bueno, en este caso son historias de la historia del balonmano o del intrabalonmano de casa. Dicho todo lo cual, adelante. Pues, junto a Pachi Álvarez, uno de los impulsores ya del torneo. Otro chapeldún. Eso es. Desde el principio y luego ya alrededor de ellos pues hay un grupo de trabajo también de... Algunos somos socios también de Hondarribia Quiroltalia, otros no, aficionados a balonmano que nos echan un cable y al final entre todos lo que decíamos antes, ¿no? Desde las 9 de la mañana que abre el polideportivo y empiezan a llegar los primeros equipos, pues hasta las 8:30 pasadas, que al final los últimos jugadores serán ya duchados y cada uno para su casa. Bueno, pues al final son muchos pequeños detalles, mucho de estar atentos a muchas cosas, que cuando todo va bien no pasa nada, pero bueno, en cualquier momento algo puede descarrilar o algo que arreglar o algo que solucionar. Bueno, pues hace falta gente para cuando hay ese tipo de situaciones poder responder con cierta tranquilidad. Yo creo que tomáis nota de lo que ha ocurrido en una edición para en algunas reuniones, pues tomar nota, tenemos que ir por aquí, por allá, porque esos detalles los entrenadores tienen ahora la costumbre de decir todo es cuestión de detalle o cuestión de detalle, como el eslogan de los hoteles NH en un tiempo. Bueno, pues lo mismo, todo es cuestión de detalle. Supongo que aquí también será cuestión de detalles y de ir siempre amoldándote a los tiempos, ¿no? Sí, sobre todo porque hay una máxima, ¿no? Al final son 8 partidos en una jornada, todo tiene que ir encajado, todo tiene que funcionar y todo tiene que rodar para que desde el primero hasta el último todas las horas se vayan cumpliendo dentro de lo que se pueda, ¿no? Entonces, al final, si sabemos y somos conscientes de cualquier detalle, como decías, que igual no está del todo controlado, no está, pues puede hacer que el resto del día vayamos a contrapié, ¿no? Por lo tanto, es importante que para que todo el mundo se sienta en casa, para que todo el mundo, pues quien tenga que jugar, quien tenga que dirigir el partido tenga que dirigir, los árbitros que vienen también, bueno, pues que todo el mundo se sienta sin ninguna preocupación más que la que tiene, que es la de jugar, la de dirigir a la selección de turno o la de arbitrar, ¿no? Entonces, para que todo eso sea así, al final, el paso de los años sí que permite aprender, bueno, pues pequeños detalles, no inventamos la rueda, pero sí lo suficiente para que, bueno, todo vaya lo suficientemente en el eslogan forzado. Publicitario o en el argot periodístico deportivo se diría precisión suiza. Todo bien cronometrado para que todo vaya saliendo conforme a lo previsto. Bueno, hay detalles, la selección guipuzcoana,
la selección de Txingudi, siempre me parece que es muy potente la Navarra, no sé por qué me da la sensación. Es verdad que es tan potente. En los últimos años sí, pero por ejemplo es lo que decíamos antes, ¿no? Ahí ha habido una evolución en los 15, 20 años, pues ha habido años más, digamos, flojos, entre comillas, pero luego sí es verdad que años siguientes ha dado la sensación, pero no solo aquí, sino que luego hemos visto campeonatos de España en un momento determinado y les vemos también pues o luchando por medallas, les vemos arriba, es decir, que no es una cosa que dices, bueno, torneo Hondarribia, no, es que luego van, torneo Hondarribia puede ser en abril, este año por cuestiones de calendario toca el último día de marzo, pero igual luego esa generación va a enero del año siguiente. Sí. Los siguientes Reyes, la siguiente Navidad va a donde sea, al Campeonato de España, selecciones autonómicas, y les ves con mucha solvencia. Y mira que tiene un torneo, el de Anaita, creo que es también, y tienen que compatibilizar, y lo hacen, porque tienen especial interés en venir a Hondarribia y a Guipúzcoa. No me quiero olvidar también de estos capítulos. Luego, siempre me ha parecido, me ha dado la sensación que los navarros eran muy fuertes, y que de la selección de Txingudi también se extraía pues cosas interesantes. Y este año también parece que hay novedades interesantes. O puede haber. Sí, sobre todo porque de selección de Txingudi antes hablábamos, ¿no? La evolución del cartel, digamos, de estos 21 años. Txingudi, por ejemplo, al principio, pues por la situación del balonmano en la comarca, no tenía, por ejemplo, selección femenina. Pues ya van, de memoria no me atrevo a decir, pero ya van años que está consolidada, por ejemplo, esa presencia femenina. Antes, por ejemplo, solía participar la selección de Aquitania. Ahora ya la selección de Txingudi también, yo diría que la última década, incluso igual algo más, ya está consolidada la presencia de Txingudi. Y luego sí es cierto que bueno, la dirección técnica la lleva de la selección de Txingudi. Al no haber una federación propiamente de Txingudi, la lleva el Club Deportivo Bidasoa y ya sucedió en su momento, ¿no? Por ejemplo, cuando un tal Paco Barte, quizá la gente se acuerde del nombre, pues entró en... no voy a decir la estructura, pero igual en la órbita del Bidasoa entró gracias a este torneo, ¿no? Y luego al final vieron que, bueno, podía ser un chaval que podía funcionar, etcétera, y luego a partir de ahí el recorrido habitual de cadetes, juveniles... Bueno, ya está jugando en Alemania, ¿no? Y algún entrenador le ha echado menos en su grupo, pero bueno, es harina de otro costal. Quiero decir que ahora está en Alemania. Pero comenzó, digamos, en esa órbita del Bidasoa, pues bueno, sobre todo muchas veces igual hacia el norte del río Bidasoa no se mira tanto, Hendaya, Urruña, etcétera, pues ese torneo... y las tecnificaciones que las selecciones suelen llevar a cabo, pues aprovechando la Semana Santa, los días anteriores, pues sí que les sirve para ver a trabajar a esos jugadores. Ahora ya va la gente con la caña a pescar, Pero también es lo que decíamos antes, ¿no? Y en Paran. Pero es un buen escenario para, bueno, eso que has podido pescar. Y otros. Ponerlo en práctica. No quiero dar muchas veces nombres, pero se puede decir Alex Grace, internacional francés, su hermano también que puede estar en la línea, y algún otro que jugó el año pasado, sin más lejos. Por eso, que hay un valor añadido también en esa selección del Txingudi, ¿no? Sí, y este año también. Este año también. Sí, en principio puede haber algunos jugadores de Urruña, de Hendaya, por lo tanto, bueno, a nivel de... Yo entiendo que para el Bidasoa también puede ser algo interesante a la hora de ver futuros posibles talentos. Urruña con una gran tradición de balonmano, no lo olvidemos, sobre todo en su grupo femenino. Tenemos la selección guipuzcoana. Ya tengo interés yo de las selecciones guipuzcoanas. Sí, lo mismo. Al final ahí han pasado jugadores que ahora los tenemos muy normalizados. Pues antes hemos citado a Neko Furundarena, pero bueno, Julen Mújica, es decir, hay muchos jugadores. Por Vizcaya no solo ha pasado Gorka Nieto, sino también su hermana. Sí, su hermana. En la sección femenina, que también fue en su edición fue mejor jugadora. En fin, al final, Navarra, ya hemos hablado alguna que otra vez, por ejemplo, las hermanas Chapchet, que ahora están en máxima categoría, en categoría masculina under izquierdo. Es decir, bueno, pues que igual luego cuando pasaron por el torneo de arriba igual no tuvieron su día, igual no destacaron. Y a futuro, pero sí es verdad que, como decía antes, ¿no? Repasamos las actas, echamos la vista atrás de a ver quién ha pasado, quién está, y de, uy, si fulanito, que en su día... Algunos sí es verdad que, por ejemplo, ya lo hemos dicho, Gorka Nieto, claro, en su edición sí fue elegido mejor jugador, por ejemplo, ya primer año infantil sí apuntaba, pero bueno, igual luego otros jugadores que han llegado a Sobal pues no fueron elegidos en aquel momento, pero dices, uy, ves las actas y dices, han pasado aquí por están. Aquí. Son 21 ediciones ya, 23 años, la pandemia que hizo el desastre que hizo, y que, bueno, de eso también hemos aprendido todos, en todas las facetas de la vida, 21 ediciones, por lo tanto, ya no estamos hablando de una cosa residual, sino que una cosa ya perfectamente anclada. Hemos hablado de los colaboradores también, no sé si se nos ha olvidado alguno.
No, pero bueno, son los trascendentes y luego los voluntarios. Yo insisto en los voluntarios, me parece a mí que es muy importante porque, y luego el enlace con los padres y las madres que vienen a acompañar, que los familiares, los ayonas y las amonas y todo, y eso al final una gran fiesta y muchos valores humanos y practicar deporte y es un gran día. Y luego sobre todo también por terminar también de poner en valor, también vinculado con ese voluntariado también, pues, a los propios técnicos, a los entrenadores, a las entrenadoras, a las gentes de las distintas federaciones y luego ya también parte de esta familia al final que ayudan a la difusión del torneo, pues esta misma casa, es decir, los medios de comunicación también, que año tras año estáis ahí, ¿no? A la hora de impulsar, a la hora de difundir, pues lo que no deja de ser, como bien has dicho, una fiesta del balonmano, ¿no? 21 años y ya pues con la vista puesta en los 25, todavía queda, pero bueno, ya ese primero no, pero bueno, ese próximo hito, pues esos 25 años que llegarán, si todo va bien, esperamos, es decir, si no hay una pandemia ni nada por el estilo, pues dentro de 4 años. Bueno, no sé si se nos olvida algo. La cita, los horarios, mira, que se puede... Empezamos el domingo a las 9:30 con doble enfrentamiento, 9:30, 10:30, Chingudi-Guipúzcoa, luego 11:30, 12:30 se enfrentan Vizcaya y Nafarroa, como hemos dicho antes, pausa para comer, y a partir de las 4 y a las 5 de la tarde los dos partidos, el femenino y el masculino, por el tercer puesto, y a las 6 y a las 7 las dos grandes finales. Todo esto en Ondartza, en Hondarribia, y con el impulso de muchos agentes, especialmente Hondarribia, Kirol Taldea, y no me quería olvidar tampoco, porque algunas veces nos dicen, no hay deporte sin árbitros. Los árbitros. Sí, por eso lo hemos dicho antes. Casco, los árbitros que están presentes ahí y a cambio de nada. Es decir, que eso también es muy importante. Escarri Casco, de Pallerí, a los árbitros y a vosotros por organizar este torneo y los que lo pusieron en marcha. Eso es, a todo el equipo, a la sociedad, luego ya patrocinadores, a todo el mundo, porque al final, si falla alguno de esos engranajes, esto no sale adelante. Está claro, con Jordan Arretxe también hablaremos, pues de aquí a unas semanas también, de balonmano, porque hay muchas cosas que hablar de balonmano y muy importantes y para el futuro de nuestros equipos y de todas esas circunstancias. Y el otro día pues estábamos los dos un poco cabizbajos con lo de Nava, pero yo te suelo decir a ti, el que quiera ganar siempre, que se vaya a Barcelona, que puede ganar siempre. Que el Bidasoa esta es la historia del Bidasoa y nuestro club, en este caso, ¿no? Y como bien te dijo Sergio en la trastienda, la última temporada, así es la del Barça. O sea que... Pero es pasa en todos los deportes, ¿eh? En el balonmano, ahora en la categoría femenina con el Variavera también pasa. Sufrió en el pasado y ahora siguen sufriendo y puede que estén en mejor línea. El año pasado arrasaron, les eliminaron, este año no han arrasado, han sido terceros, pero pueden ganar la liga, ganar el playoff. Deporte tiene estas cosas. Hay que prepararse siempre lo mejor posible para el momento adecuado y estar lo mejor posible en el momento adecuado. Me habrá dicho el veterano, porque él sabía que Jordan Arretxe iba a pasar por aquí. Hombre, a mí me hubiese gustado también otras cosas, que tenga un poco de paciencia. Seguro que algún día también vendrá. Sí, pero pero le haremos unas preguntas adecuadas. Seguro, sabrá responder seguro. Seguro que sabrá responder. Bueno, pues gracias, Jordan Arretxe, por estar con nosotros. Recuerden, el próximo domingo, la gran fiesta del balonmano, un gran torneo de las selecciones de Nafarroa, de Guipúzcoa, de Vizcaya y la selección del Chingudi. Espero volver también a contar algún día que esté Araba con nosotros. De alguna u otra manera hay que impulsar este deporte en Araba porque todo le va a hacer falta a esta disciplina tan magnífica para que siga desarrollándose. Y torneos como el vuestro. En Ondartza, próximo domingo, esa gran fiesta del balonmano infantil con las selecciones que les hemos señalado y con toda esa fiesta, seguro que va a haber muchísimo público. O sea que atentos a esa organización. Nosotros ya les dejamos un saludo muy cordial. Arratsalde.